María Valeria Guaramato, ¿sí? Tengo la oportunidad de ser la facilitadora en esta materia de Derecho Laboral Venezolano. Soy licenciada en Administración de Recursos Humanos, soy egresada de la Católica y soy abogado egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier necesidad que ustedes presenten o desarrollen durante la materia, bien, durante el desarrollo de esta materia, pues estoy totalmente a la orden, bien. Este material, estas diapositivas, pues yo se las voy a compartir en la plataforma, por si ustedes quieren después verificar alguna anotación, algún puntico que no haya quedado claro, me lo quieren preguntar posteriormente vía plataforma, por mensajería, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Está bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar, Bélgica, porque el tiempo pues nos apremia y creo que es la única que tuvo la oportunidad, la única participante que tuvo la oportunidad de conectarse el día de hoy. Ok. Ok, bueno, vamos a iniciar entonces con este módulo, el primer módulo referente al derecho laboral venezolano. Vamos a iniciar con unas consideraciones, unos aspectos generales en cuanto a esta rama del derecho. Vamos a definir entonces qué es el derecho laboral. El derecho laboral se refiere a ese conjunto de normas jurídicas que se van a encargar de regular las relaciones del trabajo, ¿sí? Y los sujetos que se encuentran inmersos en ella. En este caso, un trabajador, un patrón, bien, ya sea de forma individual o colectiva. ¿Ok? Aquí el derecho del trabajo va a tomar esas relaciones de trabajo, valga la redundancia, como un hecho social. Bien, eso es como lo que caracteriza en la nueva ley del trabajo, en la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, que toma al trabajo, las relaciones de trabajo como hecho social. ¿Ok? Entonces, bueno, súper clara la definición, conjunto de normas jurídicas que se van a encargar de regular las relaciones que se deriven de una relación de trabajo. Bien, entonces tenemos a partir de allí una serie de elementos que constituyen la relación laboral. Bien, tenemos entonces la prestación personal del servicio, en este caso por parte del trabajador. Bien, esta prestación del servicio debe ser de forma particular, debe ser de forma individualísima por parte de este trabajador, no lo puede ejecutar un tercero en nombre de otra persona. Bien, como segundo elemento tenemos la subordinación. Entendemos por subordinación? Es la obligación que tiene el trabajador de acatar las órdenes del patrono en ocasión a la prestación de los servicios, en virtud de esa relación laboral que se da. ¿Okay? Tenemos que dejar en claro que en ningún momento esas órdenes que maneja el patrono pueden ir en contra de la integridad física ni de la integridad moral del trabajador. Bien, tienen que ser normas acordes y consonas a la ley, órdenes, perdón. Como tercer elemento, bien, de los aspectos del derecho laboral, tenemos entonces la remuneración. La remuneración es simplemente el pago que se le da al trabajador en ocasión de la prestación de sus servicios. Es la contraprestación dineraria que se le da a este trabajador. Bien, esta remuneración debe ser fijada y establecida al inicio de la relación laboral. Esto es súper importante. Dejarlo claro desde el inicio, por sentado en el contrato de trabajo, que es donde nosotros vamos a establecer la serie de, vamos a llamarlos de acuerdos, ¿bien? Y las condiciones bajo las cuales se va a realizar esa prestación del servicio. ¿Tenemos alguna duda hasta acá con respecto a la definición o a los elementos que me constituyen la relación laboral? Bélgica. No, estamos bien. Bien. Ok, perfecto. Entonces seguimos con los sujetos de la relación de trabajo. Muy sencillos. Tenemos un trabajador, un patrón. Pueden ser, este trabajador o patrono, se pueden presentar en forma colectiva o en forma individual. Tenemos entonces que en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Trabajo, yo no sé si tú tienes la ley a la mano, si no, no hay inconveniente, yo lo leo por acá. Vamos a leer y entonces vamos a sacar nuestras conclusiones de esta definición.
El artículo 35 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras me dice que se entiende por trabajador o trabajadora dependiente toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social del trabajo bajo dependencia de una persona natural o jurídica. Y la prestación de su servicio debe ser remunerada. Si nosotros analizamos este concepto de trabajador que encontramos en el artículo 35, vamos a encontrar los tres elementos que constituyen la relación laboral que mencionamos anteriormente. La prestación personal del servicio, cuando nos dice que debe prestar servicios personales en el proceso social de trabajo. La subordinación, cuando me indica que ese servicio se debe prestar bajo dependencia. Y la remuneración, cuando nos dice que la prestación de su servicio debe ser remunerada. ¿Ok? Entonces aquí en este concepto de trabajador tenemos entonces inmersos esos elementos que constituyen la relación laboral. Y tenemos el patrono, bien, o empleador, que puede ser una persona natural o jurídica, que tiene a su cargo empresas, faenas o cualquier actividad económica que ocupe trabajadores. La definición del patrono la encontramos en el artículo 40, bien, de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué nos dice este artículo? Se entiende por patrono o patrona toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral en el proceso social del trabajo. Entonces, ¿cuáles son estos elementos acá? Que tenemos una relación de dependencia, ¿bien? En virtud de una relación laboral. ¿Alguna duda o podemos avanzar? ¿Quedaron claros esos elementos? Los sujetos activos de la relación de trabajo. No, está claro. ¿Podemos avanzar? Bueno, perfecto, sí. Erika, me parece bien. Vamos a ver un poco los principios constitucionales del derecho del trabajo. Son bastantes. Vamos a hacer una breve reseña de ellos de la manera más breve y concisa posible. ¿Okay? Tenemos el principio de intangibilidad y progresividad. Este lo encontramos estipulado en el artículo 89 constitucional y el artículo 18, numeral 2 de la Ley Orgánica del Trabajo. Vamos a remitirnos al artículo 18, bien, que aquí nos habla de los principios rectores del derecho del trabajo. Y aquí, ¿qué nos dice en cuanto a la intangibilidad y progresividad? Que la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales no sufrirán desmejoras y tenderán a su progresivo desarrollo. ¿Qué? Eso me quiere decir que a medida que avance el tiempo, en vez de mis derechos o mis beneficios laborales, en vez de disminuir, deben bien sea mantenerse o deben incrementar en la medida del tiempo. ¿Ok? No podemos estar en presencia de una desmejora ni de condiciones, ni, mejor dicho, no podemos estar en presencia de desmejora en las condiciones del trabajador en ese proceso de prestación de sus servicios. ¿Ok? Continuamos entonces con el principio de la irrenunciabilidad. Este principio se refiere a la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Lo encontramos tipificado en el artículo 19 de la misma ley, de la referida ley del trabajo. La irrenunciabilidad de los derechos laborales. En ningún caso, bajo ningún concepto, serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y las trabajadoras. No puede haber ningún tipo de convenimiento, de contrato, de acuerdo, ¿bien? Que se le haga firmar al trabajador o que se le haga aceptar al trabajador, donde él vaya a renunciar a sus derechos como trabajador, o donde vaya a renunciar a sus beneficios laborales, ¿bien? Eso es totalmente nulo. Cualquier acuerdo por escrito, cualquier contrato por escrito, donde menoscabe sus derechos, donde se le quieran retener o quitar los derechos contenidos que se encuentran en la norma, bien, que se van a desarrollar en ocasión a una relación de trabajo, son nulos. Entonces, bueno, seguimos con el principio de favor. Volvemos al artículo 18, numeral 5. ¿Qué nos dice? Cuando hubiere dudas, alguna duda, acerca de la aplicación o concurrencia de dos o varias normas, ¿bien? En la interpretación de una interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable. ¿Qué nos quiere decir esto? Me convergen varias normas, ¿bien? Que me regulan el proceso del trabajo. Tengo duda en cuál aplicar.
siempre vamos a aplicar la norma que sea más favorable al trabajador, ¿sí? Y esta norma tiene que ser aplicada en su integridad, en su totalidad. Siempre que me convergen varias normas o que haya duda de cuál norma aplicar, siempre vamos a aplicar la que sea más favorable al trabajador. ¿Okay? Esto también se llama principio de favor, el principio de la norma más favorable. Okay. Entonces seguimos con el principio de la igualdad. Artículo 20 y 21. El principio de la igualdad se refiere a que el Estado va a garantizar que tanto hombres como mujeres tienen derecho y acceso al trabajo. Bien, aquí van a tomar en cuenta lo que es la igualdad y la equidad de género. Del mismo modo, los patronos están, por decir, obligados por la norma a garantizar igualdad y equidad en todos los procesos que se van a dar en esta relación de trabajo. Va a haber equidad en los procesos de selección, va a haber equidad en los procesos de capacitación, en los ascensos que otorgue ese patrono. No va a poder tener preferencias en ascender un hombre por encima de una mujer si los mismos tienen las mismas capacidades, ¿bien? Va a garantizar la estabilidad laboral, formación profesional y va a garantizar la misma remuneración. ¿Ok? A esto se refiere este principio de igualdad y equidad de género. No vamos a hacer distinción entre hombres y mujeres. Ay, qué bien. Sí, ese es el deber ser. Eso es lo que nos dicta la norma realmente. Y el que incurra en eso está como en el siglo pasado. Eso ya realmente no debería aplicar ni aquí ni en ninguna otra legislación, realmente. Ok, seguimos. El artículo de no discriminación, pues va como de la mano con este principio de igualdad. El principio de no discriminación lo encontramos en el artículo 21. ¿Qué nos dice? Son contrarios a los principios de esta ley las prácticas de discriminación. No podemos hacer distinciones, exclusiones, bien, o preferencias en cuanto al acceso al trabajo, las condiciones de trabajo basado en razones raza, sexo, condición económica, bien, religión, opiniones políticas, bien, nacionalidad, bien, que vaya a menoscabar, el derecho al trabajo, bien. No podemos realmente, ningún patrono debe incurrir en esta falla. No podemos, ni el patrono, ni representantes del patrono, ni ningún otro trabajador que preste servicios también en el mismo centro. Porque si se está dando señales o se están dando actos de discriminación y el patrono no lo reporta y pues no pone vamos a llamarlo así, las medidas necesarias para frenar eso, pues el patrono también está incurriendo, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos, para seguir con los principios, el principio de continuidad. Vámonos al artículo 61. ¿Qué me dice este principio de continuidad? El contrato de trabajo se considerará celebrado por tiempo indeterminado cuando en ningún lado o en ningún contrato se haya dejado estipulado la voluntad de las partes de cómo iba a ser esa relación de trabajo. Bien, donde no se realizó el contrato de trabajo, se dejó estipulado el tipo de contrato, será determinado, indeterminado, por una labor específica. Bien, siempre se tendrá o se va a asumir ese contrato, esa relación de trabajo como una relación de trabajo a tiempo indeterminado. Igual, cuando no hay manera de validar o de reconocer cuánto tiempo duró esa relación laboral, siempre el juez va a tomar en consideración el lapso más amplio que se pueda determinar y que se pueda comprobar. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué nos termina de decir este artículo 61? Que se presume que las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado, salvo las excepciones, bueno, que se encuentren previstas en la ley, bien sea un contrato a tiempo determinado o para una hora determinada, porque estos contratos pues revisten un carácter excepcional. Pero siempre que haya duda de la duración de la relación de trabajo, se va a tomar como si esa relación fuera a tiempo determinado y el lapso, se va a tomar el lapso más largo el cual se pueda determinar y demostrar.
Tenemos el principio entonces de la justicia social. Ok. Con este principio inicia nuestra ley orgánica del trabajo en el artículo número 1, que nos dice, esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esta justicia social? ¿O a ti qué te suena esa justicia social, Bélgica? Aparte de lo que ya tenemos estipulados aquí en la ley. Me está preguntando, profe, que se ve medio, se ¿Sí? detiene. Pero ¿sí me escuchas bien o no tienes este principio de justicia social? ¿Bien? ¿A qué te suena? ¿Con qué lo puedes referir tú? A los derechos, ¿cierto? Ya, profe, repítame otra vez que se va como el sonido. Ok. El principio Entonces de no le oigo. justicia. Ok. El principio, ¿sí me escuchas bien? ¿Me escuchas mejor? Ahorita sí le estoy escuchando mejor, ajá. Ok, Ajá. perfecto. Este principio de justicia social, ¿con qué lo asocias tú? Ujú. Con los derechos, ¿verdad? Con los derechos que tienen tanto los trabajadores como las trabajadoras, Con los derechos de las con los personas. derechos humanos, bien, sus derechos laborales, sin distinción, vamos Ujú. a llamarlo también como de su condición social o económica. Bien, este principio de justicia social es que debemos garantizar a todos por igual, todos los trabajadores, primero el acceso en el derecho al trabajo, debemos garantizar sus derechos laborales y sus derechos humanos. Ok, sí. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos el principio de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias. Este principio nosotros lo vimos, no, perdón. Vamos a señalarlo aquí, que nos dice el artículo 22 de la Ley Orgánica del Trabajo. Este principio de la primacía de la realidad. Él se refiere a que en las relaciones de trabajo siempre va a prevalecer la realidad, ¿sí? Los actos o los hechos reales, ¿bien? Sobre las formas o apariencias, así como en la interpretación y aplicación de la materia del trabajo y la seguridad social. Son nulas todas las medidas, actos, actuaciones, fórmulas y convenios adoptados por el patrono en fraude a esta ley. ¿Qué nos quiere decir eso? Te voy a dar un ejemplo. El caso del trabajador, que es un asistente, que es un trabajador raso, no tiene personal a cargo, ¿sí? En su recibo de pago le quitan la denominación de asistente y le ponen supervisor o le ponen jefe. Lo que hacen es una simulación de cambiar el nombre de su cargo para hacer creer que es un trabajador de confianza o de dirección. Y como estos trabajadores pues no gozan de lo que es la inamovilidad laboral, entonces, bueno, ellos hacen este cambio para poder entonces realizar un despido. En este caso, pues esto es contrario a ley, porque ¿qué prevalece en la realidad? Que él era un trabajador raso, por así llamarlo. ¿Ven? Cumplía, podríamos decir, inclusive hasta funciones operativas, no tenía personal a cargo, no manejaba secretos comerciales. Bien, entonces, valerse de esos actos para ir en detrimento o ir en contra de los beneficios y los derechos de un trabajador, eso está contrario a la ley. Bien, como lo dice aquí, que son nulas todas esas medidas o todos esos actos que ejecute el patrón para precarizar las condiciones de trabajo de ese empleado. Profe, cuando hablamos de inamovilidad laboral, ¿es qué? Inamovilidad. La inamovilidad laboral es cuando... O sea, ¿Sí me escuchas? sí, sí. Ujú. Ok. ¿A qué nos referimos con inamovilidad laboral? Es cuando el patrono no puede hacer despido, bien, de un trabajador sin causa justa. Ok. Ya. Y esa inamovilidad aquí en nuestra legislación, eso está decretada bien por el Ejecutivo Nacional.
Es un mecanismo de protección como tal. Es un mecanismo de protección que emana el Estado justamente para proteger a los trabajadores de eso, de un despido sin justa causa. ¿Okay? Esa es la inamovilidad laboral. Okay, ya vamos a hacer con la ley. Vamos a seguir entonces, Bélgica, con esta parte importante, uno de los aspectos más importantes de esta relación laboral, concerniente al salario. Ok, ¿qué es el salario? El salario es la remuneración que le da el patrón al trabajador por la realización de sus funciones o la prestación de sus servicios. Lo encontramos en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y nos dice que la remuneración es el provecho o ventaja o cualquiera que fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de sus servicios. Entonces, el salario es la remuneración, es el pago que se le da al trabajador en ocasión de la prestación de sus servicios. ¿Ok? Aquí mismo en la ley podemos encontrar una clasificación, 3 tipos de salario. El primero que tenemos es el salario por unidad de tiempo. Lo encontramos tipificado en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué nos dice o cuál es el concepto de este tipo de salario? Bien, nos dice que en este caso se toma en cuenta el tiempo empleado por el trabajador para la realización de la actividad encomendada. Este salario por unidad de tiempo encaja perfectamente en las personas que cumplen un horario de oficina de lunes a viernes. Yo tengo una serie de funciones que tengo que desarrollar que se encuentran en mi descripción de cargos, bien, una serie de funciones diarias, y yo tengo el tiempo establecido para realizarlas de 8 a 2 y de 1 a 5 de la tarde, o de 8 a 2 y de 2 a 6 de la tarde. ¿Ok? Aquí toman en cuenta el tiempo que yo estoy utilizando para realizar mi trabajo. Por eso nos dice unidad de tiempo. Si el trabajo lo voy a hacer por horas, es un trabajo en que voy a lijar, no sé, me mandaron a lijar unas sillas, me van a pagar por hora. Ok, entonces ahí estamos empleando una unidad de tiempo, que son las horas de trabajo. Bien, ese es el principal carácter de este tipo de salario, el tiempo empleado en ejecutar las funciones. Okay. Entonces pasamos al salario por unidad de trabajo, pieza o destajo. ¿Qué me dice el artículo 114 de la ley? Que aquí se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin tomar en cuenta o sin tomar como medida el tiempo empleado para ejecutarla. Te voy a dar un ejemplo. Confección de camisas. Bien, a una costurera le van a pagar $1 por cada confección de camisas. No importa el tiempo que ella emplee, puede sacar 50 camisas en 2 días, en una semana. Bien, a ella le van a pagar, es por la totalidad, bien, de la hora realizada. Le van a pagar por camisa, sin importar el tiempo de elaboración. Si ella sacó las 50 camisas en un día, perfecto. Le van a pagar es por sus 50 camisas confeccionadas. Bien, por un producto terminado. Y tenemos el salario por tarea, que aquí es al contrario. Aquí me contratan para realizar una tarea en específico. Y sí van a tomar en consideración el tiempo que me va a llevar a realizarla y la calidad del trabajo que yo estoy entregando, el rendimiento que yo tuve, durante la ejecución de ese trabajo. Por ejemplo, contrato a un pintor para pintar las paredes de las oficinas. ¿Ok? Él me dijo que me pintaba en 3 días las oficinas. Entonces, ahí es donde yo voy a ver, ¿cumplió realmente con la entrega del trabajo? Pintó todas las paredes, cumplió con lo solicitado y lo requerido. ¿Cuánto tiempo llevó? Si me lo cumplió en el plazo del tiempo que se estableció y si evidentemente realizó pues bien la tarea. Si no dejó el piso sucio, si realmente de las 4 paredes de la habitación pintó las 4 y no las 3. Bien, igual cuando contratamos a un ingeniero en sistemas para que instale unas computadoras. Ok, yo lo contrato para que me hagan la instalación de las computadoras. Bien, yo tengo que ver que me cumplió la tarea y en el periodo de tiempo en que se estableció que se iban a realizar esas funciones. Ah, ok.
Ok, entonces esta es una clasificación breve de los tipos de salario que nosotros vamos a encontrar estipulados en la Ley Orgánica del Trabajo. Por unidad de tiempo, por unidad de trabajo, que se refiere a un producto terminado o entregado, y el salario por tareas, por las tareas cumplidas. ¿Estamos claros por acá? Bélgica, ¿tienes alguna duda referente al salario? No, está bien. Ok, yo creo que ya para culminar, vemos lo que son los beneficios sociales de carácter no remunerativo. ¿Qué son estos beneficios sociales? Son esas ayudas que nos otorga, que nos entrega el patrono, ¿bien? Que van a coadyuvar a aumentar ese grado de satisfacción, ese grado de sentido de pertenencia, identificación que pueda desarrollar el trabajador con la empresa. ¿Ok? Muchos de estos beneficios sociales que no tienen carácter salarial se encuentran estipulados como obligatorios en la Ley Orgánica del Trabajo. Por ejemplo, el beneficio de guarderías. ¿Ok? Eso se encuentra estipulado. La empresa debe realizar el pago directamente a la guardería. ¿Ok? Tenemos también el servicio de comedor, el servicio de útiles escolares, la ropa de trabajo, lo que es el uniforme, las capacitaciones. ¿Qué es lo que me va a diferenciar? Hay dos componentes que me ayudan como a identificar cuando una asignación no tiene carácter salarial. La primera es que no es de libre disposición del trabajador. ¿Ok? No es o sea, el trabajador no puede disponer libremente de ese monto, de ese dinero. Por ejemplo, la guardería. Cuando la empresa hace el pago de la guardería, el pago o el cheque o esa transferencia se va a hacer directamente a la guardería. El patrono no tiene el trabajador, perdón, no tiene una libre disposición de ese dinero destinado a pagar la guardería infantil. El servicio de comedor, el cestatique. El cestatique dice en la ley que debe ser destinado para la compra de alimentos. Y de hecho, al principio, pues era muy restrictivo los productos que uno podía adquirir con esas tarjetas o con esas tiqueras del servicio, perdón, del beneficio de alimentación. Y así sucesivamente. Otro de los elementos que nos pueden hacer diferencial cuando estos beneficios no tienen carácter salarial o carácter no remunerativo es que no me va a incrementar bien el patrimonio del trabajador. Como no tiene una libre disposición, pues no me incrementa el patrimonio. Entonces no lo puedo tomar como un beneficio remunerativo, ¿ok? Esos beneficios no forman parte del salario de un trabajador, son ayudas. Bien, bien sea que las quiera otorgar el trabajador por voluntad propia o las ayudas que se encuentran estipuladas en la ley, como el servicio de comedor o beneficio de alimentación y el servicio de guarderías infantiles. Ok. Ok, bueno, y en cuanto al régimen salarial, yo creo que ahora sí, para culminar, estamos justamente en el tiempo, la ley nos habla de dos tipos de salario. Bien, tenemos el salario normal y el salario integral. ¿Qué es el salario normal? Es importante hacer esta diferenciación en cuanto a los tipos de trabajo, porque el salario normal lo vamos a utilizar para realizar ciertos cálculos salariales y el salario integral para realizar cálculos totalmente diferentes. Tenemos entonces que el salario normal es todo lo que devenga el trabajador en ocasión de la prestación de su servicio. Todo. El sueldo, horas extras, si trabajo en la noche, el bono nocturno, si trabajo el día de descanso o un día feriado, ¿bien? Todo lo que devenga el trabajador de una forma regular y permanente en ocasión de la prestación de su servicio. Todo lo que tiene carácter salarial. Bien, eso es el salario normal. Como te comenté, eso va a incluir el bono nocturno, horas extras, días feriados o de descanso trabajado y el bono vacacional. Ok. Perdón, no es que lo incluya. Con este salario normal vamos a realizar el cálculo, ¿bien? Del bono nocturno, horas extras, días feriados o de descanso y bono vacacional. Salario normal, a mí me dicen salario normal, lo que devenga el trabajador en ocasión de su prestación de servicio, en ocasión de su relación de trabajo. Todo lo que le van a pagar, ¿bien? Con ocasión a su trabajo como tal. Y tenemos el salario integral. Había una conceptualización errónea
cuando el ejecutivo se pronunciaba y decía que el salario integral, entonces sumaba lo que era el salario mínimo más los estatiques, y él decía que eso era un salario integral. Allí había una conceptualización bastante errada, ¿ok? Porque el salario integral, ¿qué lo conforma? El salario normal, todo lo que devenga el trabajador en forma regular y permanente, más unas alícuotas, unas cuotas partes de las utilidades y del bono vacacional. De esa manera yo voy a conformar mi salario integral. Ese lo encontramos en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Y para qué utilizo yo o para qué necesito yo este salario integral? Para realizar el cálculo de las prestaciones sociales. Únicamente el salario integral está destinado al cálculo de prestaciones sociales. Para ningún otro cálculo de índole laboral vamos a tomar en cuenta el salario integral. ¿Ok? Entonces tenemos el salario normal, que es lo que devenga el trabajador en ocasión de la prestación de su servicio, lo que va a percibir, a recibir de forma regular y permanente. ¿Ok? Con este salario nosotros vamos a realizar los diferentes cálculos salariales, como ya te comenté anteriormente, son los que encontramos aquí en la diapositiva: bono nocturno, horas extras, las vacaciones, bien, y el salario integral, muy, muy, muy importante tener en cuenta que solo lo vamos a utilizar para el cálculo de prestaciones sociales, para más nada. ¿Ok? Ese salario integral que me integra todas las percepciones de carácter normal, más una cuota aparte o alícuota, bien, de una porción de las vacaciones y una porción de las utilidades, perdón, del bono vacacional y de las utilidades, bien. Bien. Ok, Bélgica. Ya más en el próximo módulo, pues bueno, vamos a desarrollar un poquito más como los diferentes cálculos salariales, vamos a hablar de ese oro nocturno, cómo se calculan esas horas extras, el pago en descanso feriado, cómo se hace el cálculo de vacaciones, y bueno, las vamos a ir desarrollando, pero de un modo más práctico, ¿bien? Un modo de cálculos. Okay. Entonces es importante esto, pues tomarlo, tener bien claro los criterios para hacer un salario normal, que es un salario integral, saber cuáles son los tipos de salario, porque de acuerdo, pues bueno, a la jornada o al tipo de trabajo, yo saber si le voy a pagar por pieza, por obra, por unidad de tiempo. Bien, esto es lo importante de tener claro, pues bueno, como estos conceptos a nivel general. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por poder conectarte y bueno, y asistir a este encuentro. De verdad que para mí fue un placer poder compartir en esta oportunidad en este caso contigo. Sí, igualmente, profe, muy explicativa la clase. Muchas gracias por su tiempo también. Gracias a ti. Ya sabes que cualquier cosa, bueno, a la orden y a la disposición de ustedes.